Buenos días con todos. Yo les voy a hablar sobre el reconocido escritor peruano ganador del Premio Nobel en 2010 de literatura. Es uno de los más importantes narradores, ensayistas y novelistas. Su nombre es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa es un novelista y ensayista peruano. Su obra ha cosechado numerosos premios, entre los que destacan el Nobel de Literatura en 2010, el Cervantes en 1994, entendido como el más importante en lengua castellana, el Premio Leopoldo Alas en 1959, y así entre otros. Mario Vargas Llosa nació en el seno de una familia de clase media en la ciudad de Arequipa, en el sur de Perú, en 1936. Fue el hijo único de Ernesto Vargas Maldonado y de su esposa Dora Llosa Ureta, quienes se separaron meses antes de su nacimiento. Pasó su infancia entre Bolivia y Perú, donde vivió con su madre y familia materna, a fines de 1946 o a principios de 1947, y cuando tenía 10 años, Mario se encontró con su padre por primera vez en Pirúa. Sus padres se restablecieron su relación y se trasladaron a Lima. Al terminar sus estudios primarios colaboró en los diarios La Crónica y La Industria. Estudió Letras y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y empezó a colaborar profesionalmente en periódicos y revistas, siendo editor de los Cuadernos de Composición y la revista Literatura. En 1958, a la edad de 22 años, le conceden la beca de estudios Javier Prado en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtiene el título de doctor en Filosofía y Letras. Un año más tarde, se traslada a París y allí trabaja en diferentes medios hasta que logra entrar en la agencia France Press y, más tarde, en la radio-televisión francesa, donde conoce a numerosos escritores hispanoamericanos. En 1965 se integra en la revista cubana Casa de las Américas como miembro de su consejo de redacción y permanece en ella hasta 1971. En esos años actúa varias veces como jurado de premios Casa de las Américas. Aficionado al fútbol, Vargas Llosa es un experto en estadísticas de este deporte y durante el Mundial España 1982 ejerció como periodista deportivo. En marzo de 1993 obtiene la nacionalidad española sin renunciar a la peruana. Colabora en el diario El País y con la revista cultural Letras Libres. En 1994 es nombrado miembro de la Real Academia Española y ese mismo año gana el Premio Miguel de Cervantes. Posteriormente es reconocido doctor honoris causa en numerosas universidades. Su obra se ha traducido a más de 30 idiomas. En 2013 le conceden el premio columnista de El Mundo, en reconocimiento a su faceta periodística. Vargas Llosa alcanzó la fama en la década de 1960 con la novela La ciudad y los perros. Esta obra ganadora de varios premios en 1962, obra narrativa trascendental que abrió un ciclo de modernidad en narrativa en Perú. La ciudad y los perros es la primera novela del escritor peruano Mario Vargas Llosa, ganador con el premio Biblioteca Breve en 1962. Fue publicada en octubre de 1963 y ganó el premio de la crítica española. A la par con otras obras de diversos autores de Latinoamérica, dio inicio al llamado boom latinoamericano. Esta obra es una novela social ambientada en el Colegio Militar Leoncio Prado, donde jóvenes internos recibían formación escolar secundaria bajo una severa disciplina militar, y también en los barrios de Lima, donde se narraba la vida de los personajes. Esta novela tuvo varios títulos, tales como La morada del héroe, luego convirtiéndose en Los impostores, que a fin y al cabo a Vargas Llosa no le convencía. Fue así que con la ayuda de su amigo, el crítico peruano José Miguel Oviedo, sugirió el nombre de la ciudad y las nieblas, por alusión a la niebla que cubría el colegio militar, terminando así no tan satisfactoria para Vargas Llosa. Entonces, Oviedo propuso otro nombre, La ciudad y los perros, por alusión a los perros o cadetes de la novela. A Vargas Llosa le gustó eso, y así fue como quedó bautizada esta novela. En esta obra
Vargas Llosa critica la forma de vida y cultura castrenses, donde se potencian valores determinados como la agresividad, valentía, hombría y sexualidad. También se narran las diferentes historias de unos muchachos que descubren y aprenden a convivir con una forma de vida alienante que no les permite desarrollarse como personas y donde se les somete y humilla. No obstante, a través de este sistema, algunos encuentran la fortaleza necesaria para asumir sus retos. Con una gran profusión de personajes, las vidas de los personajes se van entrecruzando hasta tejer el tapiz de la obra. La novela se resume en la historia de los de cuarto curso, que realizan un rito cruel de iniciación a los estudiantes que entran nuevos ese año. En respuesta a esto, algunos jóvenes forman el llamado Círculo, un grupo que decide vengarse de los estudiantes de cuarto. Lo lidera el Jaguar, un violento muchacho que planea duros ataques contra sus opositores y que resulta ser el cabecilla del resto de los muchachos a los cuales incita también a la violencia. Ricardo Arana, el único que se mantiene al margen, lo empuja de manera involuntaria totalmente y por ello recibe una brutal paliza. Desde ese momento es apodado el esclavo y es continuamente agredido e insultado por el resto de cadetes. Dentro del nudo se concentra en torno al robo de las preguntas de un examen de química, que es delatado por el esclavo, quien luego muere, presumiblemente a manos de El Jaguar. El poeta tratará infructuosamente de denunciar al Jaguar. Todo ello enfrentará a los cadetes entre sí y a todos ellos con las autoridades del colegio, que son a la vez los oficiales del ejército. El Jaguar, decepcionado por la actitud del resto de los cadetes, le confiesa al oficial su culpa, que fue él quien cometió el crimen, y le consta aprender de su error y a enmendar su vida, integrándose en la sociedad y uniéndose en un matrimonio. La novela certifica lo que ha sido el colegio para los protagonistas, una estación de paso que los ha formado o deformado para integrarlos a la sociedad civil. Dentro de los personajes más importantes tenemos a El Jaguar, que representa al hombre de la clase social baja de Latinoamérica, quien ante la vida tiene una idea machista y reacciona con violencia ante lo que él cataloga como injusto. Y al esclavo, que es una representación de las minorías que no encajan en la sociedad y que por su afán de ser aceptadas terminan siendo víctimas de abuso. Suele decir que la novela tiene carácter autobiográfico, pero lo más exacto sería decir que la novela es una ficción inspirada en las vivencias del escritor durante su paso por 2 años en el colegio Leoncio Prado. Es inevitable, sin embargo, que en la novela se aludan situaciones reales vividas por el escritor en dicho colegio. No obstante, desde el momento de su publicación en Perú, la novela ocasionó escándalo, especialmente entre los miembros de la comunidad Leoncio Padrina, que consideraron que la obra denigraba a su institución educativa, hasta entonces muy prestigiosa. Muchos altos miembros de las Fuerzas Armadas consideraron también que la obra manchaba al ejército. Crítica en la obra, Mario Vargas Llosa se adentra en la situación social, económica y política de su país. Los personajes de la novela proceden de distintos ámbitos sociales y reflejan el microcosmos de una sociedad, Lima y el Perú de los años 1950. En el transcurso de pocos años, escritores de la talla de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, José Donoso, Carlos Fuentes y Guillermo Cabrera Infante se habían conocido universalmente. Fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX, del periódico español En el Mundo. El poeta Alberto Fernández Temple, como es obvio, se inspira en sí mismo, aunque hay que señalar que las facetas de otros personajes como la del esclavo también se inspiraron en su propia vivencia. El mismo Vargas Llosa le hizo la confesión de que el personaje del Jaguar fue inspirado en un cadete de apellido Bolongensi, un joven burlón y peleador.
a quien ya había mencionado en sus memorias, y el esclavo fue inspirado en otro muchacho de apellido Lynch, un cadete muy callado y tranquilo, probablemente el mismo al que se menciona en sus memorias como el Huevas Tristes.